Mi esposo me engañó con la vecina de 68 años, y terminó preso por intentar depositar dinero robado. No sé cuántas veces he tenido que parar de escribir para ir al baño a vomitar. Y aún siento que esto no tiene pies ni cabeza. Tal vez porque en realidad no lo tiene. Es imposible darle forma a una historia que, desde el principio, parece escrita por alguien con una imaginación dañada por las telenovelas más absurdas. Yo soy Renata. Tengo 35 años y hasta hace unas semanas pensaba que lo más impredecible en mi vida era el horario de mis pacientes en la clínica dental. Pero ahora estoy aquí, escribiendo esto con las manos temblorosas, el estómago hecho nudos, y la necesidad de sacarlo todo para no desmoronarme del todo. Y todo comenzó con Leandro. Mi esposo. O exesposo en funciones, como ahora lo llamo. El mismo que hace unos meses estaba, literalmente, estrenando las caderas nuevas de nuestra vecina de 68 años, doña Mireya. Sí. Sé lo mal que suena. También sé lo inverosímil que parece. Pero es tan cierto como el ardor que aún siento en el pecho cada vez que lo repito. Leandro siempre fue de esos tipos serviciales hasta el punto del fastidio. El que se detiene a medio camino para ayudar a un desconocido a cambiar una llanta, el que recoge las bolsas de basura de los vecinos como si fuera su vocación. Al principio, eso me pareció encantador. Me enamoré de ese hombre que parecía tener siempre tiempo para todos, con una sonrisa lista y una actitud que rayaba en lo heroico. Hasta que empecé a notar que su generosidad tenía una dirección muy específica. Hace unos 9 meses, nuestra vecina, Mireya, se sometió a una cirugía de reemplazo de cadera. Y como Leandro era incapaz de decirle que no a alguien, especialmente si esa persona era una mujer vulnerable y mayor, se ofreció para hacerle las compras mientras ella se recuperaba. Yo no vi problema. Ella es una mujer viuda, vive sola en una preciosa casa estilo victoriano unas casas más abajo, y parecía totalmente inofensiva. Me daba pena, incluso. Cuando íbamos juntos, ella siempre nos ofrecía té, nos mostraba fotos de sus nietos que nunca venían a visitarla, hablaba con nostalgia de su esposo fallecido. Leandro le ayudaba una vez a la semana. Nada extraño, pensé. Pero lo extraño empezó después. Las visitas se hicieron más frecuentes. 2 veces por semana. Luego 3. El jueves de la tercera semana, me crucé con Leandro mientras preparaba mi café en la cocina. Llevaba puesta una de sus camisas favoritas, pero no era eso lo que me llamó la atención. Era el perfume. No el body spray corriente que usaba para ir al taller. No. Ese día llevaba el perfume caro, el que solo se ponía cuando salíamos a ocasiones especiales. El que me costó un ojo de la cara en nuestro último aniversario y que casi no tocaba porque decía que era demasiado fino para usarlo a diario. ¿Vas con doña Mireya otra vez? Le pregunté, tratando de sonar casual. Y sí, quiere que la ayude a acomodar unas cosas del mercado, me dijo sin mirarme del todo, como quien repite algo que ya se ha dicho muchas veces. Y así fue como empezó a formarse en mi estómago esa primera punzada de sospecha. Pequeña, sutil, pero lo suficientemente presente como para que no pudiera ignorarla por completo. Pero no dije nada. Me tragué mis dudas con el café, me puse el uniforme blanco y salí a trabajar. Soy higienista dental, así que suelo pasar mis días con las manos dentro de bocas ajenas, entre sarro y placas. Lo último que quería era arruinar mi jornada con pensamientos paranoicos. Hasta que recibí un mensaje de texto de nuestra cooperativa de crédito a la hora del almuerzo. El préstamo de su vehículo ha sido saldado en su totalidad. Gracias por su pago puntual. Tragué en seco. Todavía debíamos más de $18,000 por esa camioneta. Miré el mensaje varias veces, pensando que era un error. Que quizá algo se había cruzado en el sistema. Llamé desde mi coche, aún con el sándwich de gasolinera a medio comer en mi regazo. La mujer que me atendió estaba de un buen humor sospechoso. Y sí, el pago llegó desde una cuenta externa esta mañana, me explicó con amabilidad. ¿Y de quién era la cuenta? Pregunté, ya sintiendo el sudor frío en la nuca. A nombre de Lili Mireya, respondió como si estuviera diciendo algo tan normal como Juan Pérez. Sentí que me explotaba el pecho. ¿Qué hacía nuestra vecina pagándonos el préstamo de la camioneta? ¿Por qué? No había ninguna explicación lógica. No una inocente, al menos. Colgué sin decir nada más. Me quedé con el teléfono sobre las piernas, el sándwich olvidado en el asiento, y la mirada perdida en el parabrisas. Después le dije a mi jefe que tenía migraña. No mentí. La tenía. Pero no por razones médicas, sino porque mi mundo acababa de empezar a tambalearse sin control. El camino de regreso a casa lo hice en piloto automático, tratando de convencerme de que todo tenía alguna explicación razonable. Tal vez Mireya estaba confundida. Tal vez creyó que estaba ayudando con alguna deuda médica. Tal vez Leandro se lo había pedido por desesperación. Sí, tal vez. Pero cuando llegué a nuestra calle y vi su camioneta estacionada frente a la casa de Mireya, a las 2 de la tarde, cuando se suponía que debía estar en el trabajo, algo dentro de mí se rompió.
Estacioné a varias casas de distancia y me quedé ahí, mirando. Esperando. Después de 20 minutos, se abrió la puerta de la casa de Mireya. Y lo vi. Leandro. Salía ajustándose el cinturón. Su cabello despeinado. Su expresión relajada. Y ella, en el umbral, envuelta en una bata rosa de seda, saludándolo con una sonrisita satisfecha. No sé cuánto tiempo más me quedé ahí. Solo recuerdo que me dolía el cuello de tanto mirar fijamente. Luego lo seguí. Como una tonta. Como una detective amateur en una serie barata. Lo vi ir al lavado de autos. Lo vi limpiar cada rincón de la camioneta. Lo vi rociar perfume como si pudiera borrar la evidencia. Luego llegó a casa, se metió a la ducha, y mientras yo ponía la mesa con las manos temblorosas, me saludó con un beso en la frente. Y cuando salió de bañarse, con la piel enrojecida por el agua caliente y la espalda cubierta de marcas, supe que no estaba loca. No pude cenar. Apenas probé bocado. Y mientras él hablaba de cosas banales como si nada, yo lo único que podía pensar era en qué momento me convertí en esta mujer. La que cena en silencio con su esposo infiel. La que llora en la ducha sin hacer ruido. La que duerme al lado de un extraño. Y esa fue apenas la primera noche. La primera grieta. Lo que vino después fue simplemente el desmoronamiento de todo. A la mañana siguiente, esperé a que Leandro se fuera al trabajo como si todo siguiera igual. Le di un beso de despedida, le deseé un buen día, sonreí como si no tuviera una tormenta en el pecho y, en cuanto su camioneta desapareció al final de la calle, me lancé directo a revisar todo lo que pudiera. No sabía qué buscaba exactamente, pero sentía que lo encontraría. Tenía esa urgencia que solo se siente cuando estás al borde de perder la cordura. Abrí la guantera de su camioneta, revolví entre papeles viejos, envolturas de comida rápida, servilletas grasientas, y ahí estaba. Una tarjeta de cumpleaños. En la portada, un pastel con velitas. Dentro, letras cursivas, marcadas con bolígrafo tembloroso y rodeadas de besos de labial rojo. Feliz 34 cumpleaños a mi nene hermoso. Estos meses me han hecho sentir viva otra vez. Siempre te amaré. 8 meses. 8. El reemplazo de cadera de doña Mireya había sido el punto de partida para esta aventura geriátrica de mi esposo. Me arrodillé en el pavimento, las manos temblorosas, y volví a vomitar, esta vez con todo el cuerpo convulsionando como si mi estómago también quisiera sacar la traición. Un vecino que paseaba a su perro me preguntó si estaba bien. Solo levanté una mano. No podía hablar. Apenas podía respirar. No sé qué fuerza me llevó a levantarme, sacudirme y caminar hasta la puerta de la señora Mireya. Tal vez una parte de mí necesitaba que me lo confirmara en su cara. Tal vez solo quería que alguien, ella o él, me dijera que estaba loca, que lo malinterpreté todo, que esto no era lo que parecía. Toqué la puerta con la ropa arrugada del día anterior, el maquillaje corrido y el aliento a vómito seco. Mireya tardó en abrir, y cuando lo hizo, estaba, por supuesto, vestida con su famosa bata rosa. Esa bata que ahora odiaba más que a Leandro. Oh, cariño, me dijo, como si me estuviera saludando en una fiesta de vecinos. Él dijo que tú ya sabías. ¿Que yo qué? ¿Que yo ya sabía? Me invitó a pasar para tomar té. Dijo eso como si fuéramos a discutir la novela del mes, no la traición más humillante de mi vida. Caminaba despacio. No sé si por las caderas o porque había tenido una noche movida, pero el ritmo era casi cómico. Se sentó y sacó una carpeta de la mesa con una tranquilidad que me irritó hasta el tuétano. Hace 2 semanas actualicé mi testamento, dijo con una voz suave, como quien lee una receta. Leandro será el nuevo dueño de esta casa. Me quedé congelada. ¿La casa? ¿La casa de 3 pisos con molduras de roble, lámparas de cristal y ventanales que daban al jardín de camelias? Esa casa valía al menos $800,000. Que estos últimos meses han sido los más felices desde que Harold murió, continuó, mientras me servía té como si habláramos de manualidades. Tu esposo me ha devuelto las ganas de vivir. Cuando llegas a mi edad, entiendes que la vida es corta. Hay que pasarla con quien te hace sentir viva. Yo ya no escuchaba. O al menos no con atención. Solo captaba frases sueltas. El corazón quiere lo que el corazón quiere. No es como si se fuera con una jovencita. Tu esposo me hizo reír otra vez. Como si no fuera suficiente con que me hubiera quitado a mi marido. No. Encima tenía que justificarlo con filosofía de revista barata. Me levanté. Me fui. Sin decir nada. Ella seguía hablándome desde la puerta, diciendo que sería solo por poco tiempo más, que luego viviríamos los 3 felices. Los 3. Como si yo fuera a sentarme en el comedor con ellos a jugar dominó mientras ella me contaba que también se acostaba con mi esposo. Esa noche lo confronté. No grité. No lloré. Solo le mostré la tarjeta y le pregunté qué demonios estaba haciendo. Me miró como si yo fuera la exagerada. Y no es lo que parece,
Renata, dijo, poniéndose la mano en el pecho como si eso le diera credibilidad. Fue solo una estrategia para conseguir la casa. Quería darte una sorpresa. Pensé que te alegraría. Casi me reí. No por gracia, sino por lo absurdo. Me dijo que no era como si me hubiera sido infiel con una mujer joven, que no debía sentirme insegura porque no me estaba cambiando por alguien mejor. ¿Tú de verdad piensas que esto es un regalo? ¿Que acostarte con una anciana y manipularla para que te herede es una sorpresa romántica? Me seguía mientras yo metía ropa en una maleta. Estás exagerando, Renata. No fue tan intenso. No es como piensas. Lo empujé fuera de la habitación, cerré la puerta y llamé a mi hermana. Una hora más tarde, estaba en su sofá, con una manta, un té caliente, y el corazón hecho trizas. Han pasado 2 semanas desde esa noche. 2 semanas en las que cada día descubro una cosa peor. Como que Leandro puso a la venta nuestra casa sin consultarme. La misma casa que pintamos juntos, donde planeábamos tener hijos. Vi el cartel de se vende en el jardín cuando pasé por el vecindario a recoger el correo. Su nombre, su firma. Nada mío. Mi abogada ya está al tanto. Y sí, apenas puedo pagarle. Pero no me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo este hombre convierte mi vida en una farsa y se sale con la suya. Luego, el golpe final. Brenda Chen, la agente inmobiliaria encargada de la venta de nuestra casa, es sobrina de doña Mireya. No hay escapatoria. No hay consuelo. Todo está contaminado. Lo peor es la vergüenza. Porque si Leandro me hubiera sido infiel con una mujer más joven, atractiva, incluso más inteligente, podría haber dicho que era un cliché más del mundo moderno. Pero con una anciana con caderas de titanio. Es como si no solo me hubiera traicionado, sino que además me hubiera ridiculizado. Ahora vivo en el cuarto de huéspedes de Tamara. No duermo bien. No como. No pienso con claridad. Solo repito una y otra vez las escenas en mi cabeza, como si buscara una razón, una alerta que no vi, una señal que ignoré. Y lo peor es que aún no ha terminado. Yo no planeaba actualizar a nadie sobre esto. Ni a mis amigas, ni a mi terapeuta, quien, por cierto, no tiene espacio hasta el próximo mes, ni siquiera a mí misma en este intento de diario sin forma. Pero la cabeza no se detiene. Se revuelca, analiza, gira en espiral hasta dejarme sin aire. Y entonces, ocurrió lo impensable. Mireya murió. De repente. Un derrame cerebral. Estaba haciendo aeróbicos acuáticos, según dijo su sobrina Brenda, y simplemente colapsó en la piscina del centro recreativo. Casi como si la vida dijera, listo, fin del show. Leandro me llamó al consultorio. Lloraba. Sollozaba como si le hubieran arrancado el alma, aunque apenas lograba formar palabras. Renata, murió, no puede ser, repetía. Por medio segundo, sentí algo parecido a compasión. Pero enseguida me repuse. Le colgué sin decir nada. No iba a consolar a un hombre que había destrozado mi vida y que ahora lloraba a su amante como si fuera su esposa legítima. El funeral fue al día siguiente. No tenía pensado ir, pero el sobrino de Mireya, Eduardo, un hombre serio y muy distinto a su tía, me llamó personalmente. Me dijo que quería agradecerme por tener el valor de ponerle nombre a lo que estaba ocurriendo. Que si no hubiera dicho nada, nadie en la familia se habría enterado de la manipulación. Fui con mi hermana Tamara. Me puse un vestido negro que apenas me cerraba por la ansiedad acumulada. En el cementerio, sentí que entraba a una escena ajena, como una actriz de relleno en un drama extraño que ya no entendía. Y ahí estaba Leandro. De pie, junto al ataúd, vestido con un traje oscuro y gafas negras, como si fuera el viudo. Incluso llevaba un pañuelo blanco arrugado en la mano. Se sentó en la primera fila. Con la familia. Con los nietos verdaderos de Mireya, que habían volado desde California y lo miraban como quien encuentra a un desconocido en medio del retrato familiar. Durante la elegía, Leandro rompió en llanto. Lloró más que nadie. Más que los hijos. Más que los sobrinos. Más que las amigas ancianas del centro de yoga. Tamara me tomó del brazo con fuerza. Me susurró. Este tipo está completamente fuera de sí. Y yo no sabía si reír o llorar. Porque esa escena, por absurda que fuera, era real. Y estaba ocurriendo ante mis ojos. Después de la ceremonia, Eduardo me apartó un momento. Me dijo que la familia definitivamente iba a impugnar el testamento. Que habían encontrado correos médicos donde Mireya mencionaba lapsos de memoria, confusión, pérdida de orientación. Sabemos que Leandro se aprovechó de eso, me dijo, con la voz grave. Vamos a probarlo. Cueste lo que cueste. El juez ordenó congelar las cuentas bancarias de Mireya hasta que se resolviera la disputa por la herencia. También detuvo la venta de mi casa, la que Leandro había listado sin mi permiso, mientras avanzaba el proceso de divorcio. Eso significaba que la casa quedaba vacía. Nadie podía vivir en ella ni venderla, pero ambos seguíamos pagando la hipoteca.
un peso muerto colgando del cuello de dos personas que ya no compartían ni la dirección. Pero Leandro no tardó en hacer algo más absurdo. Se mudó a la casa de Mireya. Sí. A pesar de la batalla legal, de las miradas de la familia, del hecho de que la casa podría no terminar siendo suya. Allí estaba él, viviendo entre las cosas de una mujer muerta, como si de verdad hubiera perdido al amor de su vida y estuviera honrándola. Y yo, empecé a pasar ocasionalmente por la que solía ser mi casa. Por costumbre, por inercia, o tal vez solo por masoquismo. La hierba crecía desordenada. Las petunias que planté en primavera estaban marchitas. Las cortinas seguían corridas. Nadie abría las ventanas. La casa se sentía como una cápsula de recuerdos, una que no podía tocar pero que aún dolía. Fue en medio de ese limbo cuando ocurrió lo más surrealista. 3 semanas después del funeral, recibí una llamada de mi abogada a las 11 de la noche. Lo supe enseguida, algo estaba mal. Muy mal. Renata, prende el canal 7. Ya. No hizo falta preguntar. Encendí la televisión, y allí estaba Leandro. En pantalla. Siendo esposado. Con el rostro pálido, descompuesto. Una barba postiza colgándole del cuello y la gorra de béisbol que yo le había regalado en nuestra primera salida al estadio. Lo arrestaron por intentar asaltar una tienda de conveniencia. Usó una nota en la que decía que tenía un arma. No la tenía, por supuesto. Exigió el dinero de la caja, $800. ¿Y qué hizo después? Caminó cruzando la calle e intentó depositarlo en un banco. El mismo banco. Los policías lo arrestaron en el estacionamiento. El dinero seguía en su bolsillo. Y la barba falsa en el otro. Su madre me llamó llorando esa misma noche. Me pidió ayuda. Dijo que no tenía cómo pagar la fianza, que Leandro no era así, que yo lo conocía mejor que nadie. Me preguntó si podía ayudar a sacarlo. Colgué sin responder. En su primera declaración, Leandro dijo que había actuado por desesperación. Que lo había perdido todo por culpa de una mujer mentirosa y traidora. Que la familia de Mireya le había robado lo que legítimamente le pertenecía. La policía encontró en su camioneta una libreta con nombres, direcciones y valor estimado del patrimonio de varias mujeres mayores de la zona. Una lista. Literalmente, una lista de víctimas potenciales. Mireya no había sido la primera. Solo la primera que cayó. También encontraron páginas enteras de diarios donde hablaba de cómo seducirlas. De cómo ganarse su confianza. De cómo planear su retiro anticipado. Todo con una caligrafía cuidadosa, obsesiva. Vomité de nuevo. Otra vez de rodillas, en el baño de Tamara, con ella sujetándome el cabello y diciéndome que no era mi culpa. Que no podía haber sabido. Que no era culpa mía que este hombre hubiera resultado ser un estafador disfrazado de esposo perfecto. Ahora enfrenta cargos por intento de robo, abuso financiero de un adulto mayor, manipulación y fraude. Podría pasar hasta 9 años en prisión. Tal vez más. El juicio sigue en curso, pero el divorcio, al menos, avanzó rápido. Dicen que cuando alguien va directo a la cárcel, las cosas se agilizan. Me quedé con la casa, aunque no la quiero. Ni siquiera puedo caminar por el pasillo sin sentir el eco de su voz mintiéndome. Pero aún no estoy lista para cerrar esta historia. Todavía me falta encontrarme a mí misma otra vez. Después de todo, lo único que me quedaba era intentar entender cómo había compartido mi vida, mi cama, mi futuro, con alguien capaz de todo eso. Con alguien que podía manipular a una mujer mayor, acostarse con ella, vivir de su dinero, y luego, tras perderlo todo, intentar robar una tienda como si fuera un personaje de caricatura. A veces siento que fui parte de un experimento social. De una de esas cámaras ocultas en las que te ríes cuando le pasan a otros, pero que te destrozan cuando eres tú la protagonista. Me tomó tiempo asimilar que había perdido 6 años de mi vida con un hombre que no era quien decía ser. Que cada momento compartido fue parte de una mentira mucho más grande de lo que jamás imaginé. Porque no fue solo una infidelidad. Fue una estrategia. Una campaña. Un plan meticuloso. Y yo, una ficha más en su tablero. La sentencia de Leandro llegó hace un par de semanas. 9 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional a los 7. El juez fue claro, lo que hizo no solo fue inmoral, fue criminal. Se aprovechó de una mujer vulnerable. Traicionó la confianza de una comunidad. Manipuló el sistema. ¿Y yo? Yo me quedé con la casa. No por elección, sino porque legalmente me correspondía. El premio por haber sobrevivido al infierno. Pero vivir allí era imposible. Cada rincón me hablaba de lo que ya no era. La cocina me recordaba sus risas falsas. La sala olía a perfume caro y a traición. El dormitorio era un campo minado de recuerdos que no podía borrar. La puse en venta. No sin dolor, pero con determinación. Y lo logré. No por mucho dinero, el vecindario entero conocía mi historia,
Y eso no ayuda a cerrar tratos, pero lo suficiente para darme un nuevo comienzo. Y eso hice. Usé parte de mis ahorros, tomé lo que me quedaba de valor y me fui a Panamá. Un lugar que había visitado una vez de niña. Lo recordaba con ternura, sus playas, su luz cálida, la forma en que el aire huele a mar incluso tierra adentro. Alquilé un pequeño departamento a 2 cuadras del océano. Me despierto con el sonido de las olas, camino por la playa al amanecer sin más peso que mis pensamientos, y en las tardes hago videollamadas con mis pacientes. Porque sí, sigo siendo higienista dental, solo que ahora mis jornadas empiezan más tarde y con café mirando al mar. Mi terapeuta, que por fin abrió espacio para mí, ahora me escucha a través de la pantalla mientras los loros chillan al fondo. A veces lloro, sí. Pero también me río. Y eso, después de todo lo que pasó, ya es una victoria. Hace poco recibí una carta. Venía de la familia de Mireya. En ella, su hija me agradecía. Decía que su madre no era perfecta, pero que no merecía lo que Leandro le hizo. Que gracias a mí supieron la verdad, aunque doliera. Que ojalá yo pudiera encontrar paz. La leí en la terraza, con un vaso de vino y los pies descalzos sobre la baranda. No lloré. No esta vez. Porque me di cuenta de que ya no me sentía rota. Solo cansada. Pero también lista para seguir adelante. A veces, cuando paso frente al espejo, aún me pregunto cómo fue posible todo. Cómo no vi las señales. Cómo no supe. Pero luego me recuerdo que el amor no viene con advertencias. Que la gente sabe ocultarse bien cuando quiere algo. Y que sobrevivir a eso, sin perder del todo la cabeza, ya es suficiente. Leandro, bueno, él está donde merece estar. A veces me pregunto si alguien allí le preguntará por qué una lista de mujeres mayores le parecía una estrategia válida para conseguir una herencia. O si simplemente dirá que el amor no tiene edad. Lo dudo. Nadie ahí se va a tragar esa historia. Yo, por mi parte, ya no vivo con miedo. Ni con culpa. Ni con vergüenza. Ahora vivo con olas en lugar de gritos, con arena en los pies en vez de mentiras en el alma. No sé si me quedaré en Panamá para siempre. Pero por ahora, es suficiente. Por ahora, estoy en paz. Y si algo aprendí de todo esto, además de desconfiar de cirugías de cadera en el vecindario, es que no todo lo roto se pierde. A veces, se reconstruye. A veces, renace en otro lugar. A veces, simplemente se deja atrás. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.